Bueno, muy buenos días. A nosotros nos correspondió en el marco de este Congreso la pregunta de cuál fue el debate en torno a la administración de justicia planteada por los constituyentes de Cúcuta y qué proyección inspiró para la definición del Poder Judicial de la naciente República. Bueno, antes que nada, queremos agradecer al profesor Armando por la organización de este evento. Y bueno, sobre todo insistir en el valor que tiene un Congreso bicentenario de un acto tan importante como fue el de la Constitución de Cúcuta, por el valor que tuvo esa carta inicial en tantos aspectos jurídicos, políticos y sociales posteriormente. Nuestra mesa está conformada por el doctor Andrés Botero, que no va a poder asistir. Y bueno, vamos a estar presentes. Yo, Andrés Alejandro Londoño, Estefanía Gutiérrez y Jairo Melo. Yo me voy a ocupar de hablar sobre todo de un tema de modelos judiciales y voy a reconstruir también o voy a presentar algunos avances que he desarrollado y que están en algunas publicaciones académicas en torno a la construcción de ese poder en la primera mitad del siglo XIX. Seguidamente va a estar Estefanía Gutiérrez, quien va a hablar de, al menos, la palabra mujer, el concepto de mujer en ese constitucionalismo. Y finalmente está el compañero Jairo Melo, que se va a encargar de hacer unos comentarios respecto a las características de esos inicios del Poder Judicial, y a su vez también va a indicarnos acerca de la práctica judicial que tuvo ese poder en esos inicios republicanos. Bueno, voy a empezar yo. Cuando planteo, mi conferencia va a hablar sobre todo, como les digo, de modelos. Yo planteo una cosa, y es que en el marco de construcción del Estado colombiano y también de los países hispanoamericanos, el juicio por jurado era una posibilidad de modelo procesal penal frente al modelo de cortes, jueces y códigos. Y vale la pena destacar ese modelo que fue planteado en el Congreso de Cúcuta y que fue una propuesta de modelo de justicia durante todo el siglo XIX. ¿Y por qué vale la pena reflexionar en torno a esa institución? Porque si bien hubo un avance muy interesante en el siglo XIX, que conectó la justicia con la ciudadanía, conectó la justicia con la democracia política, debido a que eran los ciudadanos los que participaban en la administración de justicia penal, representando la sociedad, y que eran elegidos un poco bajo los mismos criterios que para el voto. Pues eso va a mostrar un tipo de procedimiento bastante diferente y sobre todo una relación con la sociedad también muy diferente a cómo es la justicia planteada por un juez en el juzgado y, bueno, fiscales en el juzgado. Pues eso nos ayuda también a entender por qué durante el siglo XX precisamente la justicia está tan desvinculada de la sociedad, pero tan vinculada de los poderes ejecutivos. Poderes ejecutivos que eligen, que designan jueces, que designan o que tienen mucho que ver electoralmente en la elección de los funcionarios de las grandes cortes y los funcionarios, pues, de instituciones tan determinantes para el funcionamiento del juicio oral como el fiscal, por ejemplo. Entonces, nuestra trayectoria institucional en esa línea, y no solamente la colombiana, pues la de diferentes países, España, México,
Argentina, solo por mencionar algunos, podemos ver que el Poder Ejecutivo sigue teniendo una incidencia directa en la designación de este tipo de cargos, cuando lo que nos dice la historia es que también pueden ser elegidos popularmente. Entonces es ahí donde me parece importante pensar en la figura del jurado. Voy a empezar con una cita de un gran jurista del siglo XIX, Florentino González, que fue el teórico más importante de esta institución. Dentro de los juristas colombianos, él planteaba, mientras no se haya incorporado el jurado en el orden judicial, nuestras instituciones republicanas serán incompletas y nuestros derechos y libertades no tendrán verdaderas garantías, porque los ciudadanos no ejercen el control necesario en la administración de justicia. Él era un juradista que abogaba precisamente por el juicio por jurado y no por el funcionamiento de una institución determinada por jueces estrictamente, aunque hay que hacer una aclaración importante, y es que el juicio por jurado no está completamente desvinculado. A ver, un jurado popular opera de manera conjunta con un juzgado compuesto por jueces, fiscales, secretarios, abogados. Entonces no hay que pensarlos propiamente como instituciones separadas, sino como instituciones que cooperan. Pero el jurado sigue teniendo en la práctica pues una competencia bastante importante en la definición de los procesos, y lo que es valioso es precisamente la representación ciudadana. Allí vuelvo e insisto. Entonces voy a empezar indicando que para el Congreso de Cúcuta había una cultura jurídica notable entre los juristas, y que esos juristas también tenían un conocimiento de la institución del jurado. Para eso solamente pues voy a mostrar algunas obras conocidas, las carátulas, que fueron determinantes precisamente para la construcción de esos modelos. Entonces tenemos el Tratado de los Delitos y las Penas de Beccaria, los tratados de legislación civil y penal de Bentham. Es una publicación posterior, y vale la pena indicar que este es el jurista más importante del periodo, que nutre a los juristas y a los políticos colombianos, no solamente a partir del Congreso de Cúcuta, sino previamente. Ahí va. Tenemos también una obra que va a ser especialmente importante, que es el curso de política constitucional de Benjamín Constant, un curso que fue imprescindible para la enseñanza del derecho en las facultades de las diferentes universidades colombianas. Y pues los juristas van precisamente a influenciarse de los planteamientos tan decididamente juradista, es decir, en apoyo del jurado de estos autores. De Bentham no, pero miren por ejemplo a Benjamín Constant, en esta porción de texto que traigo del tomo primero de su obra. Leo: mas para esta incertidumbre hay en toda organización política bien constituida un remedio, que no solamente repara equivocaciones del juicio individual, sino que pone al hombre a cubierto de sus consecuencias, siempre que sean inocentes. Este remedio es el juicio por jurados, cuyo goce es absolutamente necesario asegurar a todos los agentes de la administración, así como a los demás ciudadanos, porque es absolutamente indispensable en todas las cuestiones que tienen una parte moral y que son de una naturaleza complicada. Jamás podrá existir, por ejemplo, la libertad de la prensa sin jurados, porque estos solo pueden determinar si tal libro, en esta u otra circunstancia, es o no un delito. La ley escrita no puede penetrar en todos los pormenores, porque es imposible que tenga presentes cuantos casos puedan ocurrir.
Se necesita por consiguiente que la razón común y el buen sentido natural que acompañan a todos los hombres aprecien los casos y las circunstancias, y nadie mejor que los jurados pueden hacer esta operación, porque son representantes, por decirlo así, de la razón común. Además, cuando es necesario decidir si tal agente subordinado a un ministro y que le ha dado o negado la obediencia ha obrado bien o mal, la ley escrita es muy insuficiente y solo debe pronunciar la ley común. Voy a cortar para continuar precisamente mostrando rápidamente estas obras que marcaron la cultura jurídica neogranadina. Es muy importante hacer esa exposición justamente también para indicar que sobre todo nuestros juristas, nuestros grandes juristas no fueron copistas, ellos leyeron y publicaron las obras más importantes de la literatura jurídica nacional naciente, y lo hicieron no precisamente copiando las obras de Benjamin Constant o de Bentham, sino que fueron obras que leyeron. Aquí tenemos algunas más de Bentham, que es las tácticas, el Tratado de las Pruebas Judiciales, las tácticas de las asambleas parlamentarias. Bueno, una cosa que vale la pena indicar desde este primer momento es que hay una decisión, o tenían muy claro que ellos iban a establecer un sistema de cortes, jueces y códigos. Y eso es visible en el marco del Congreso de Cúcuta. Es visible porque en la Constitución de Angostura ya también estaba planteado ese esquema de un poder judicial con estas características y no precisamente la institución del jurado. Entonces eso quiero insistir en eso, ¿no? Estaba ya un diseño en el que desde de entrada el Poder Ejecutivo iba a tener una incidencia en la designación de los grandes magistrados, y eso tuvo consecuencias a nivel práctico. Yo puedo referir una, y es en la década del 20, pues hay un caso que es muy famoso, un proceso judicial estudiado en el Archivo General de la Nación, donde por un delito de una calumnia, un hombre expresa unas expresiones calumniosas en el marco de un proceso judicial, y por esas expresiones calumniosas, digamos, su contendor lo denuncia. Eran expresiones como pirata, fraudulento, que para la época tenían mucha importancia por la cultura del honor, y por esas expresiones este hombre es condenado al castillo de San Felipe en Cartagena, a unos 20 años de cárcel, o de calabozo, para ser más precisos. Y este hombre era un francés, apela al Tribunal Superior de Justicia, y ese Tribunal Superior de Justicia finalmente termina pidiendo una consulta al Ejecutivo. En el Ejecutivo estaba Bolívar, en torno a por qué no se había dulcificado, suavizado la condena de este hombre, si ya estaban en una república y esas tipificaciones delictivas debían ser menores. Entonces, el seguimiento de ese juicio termina indicando que Bolívar termina incidiendo en la matización de la pena que se establece a este sujeto, por mostrar un caso práctico. Entonces, es bueno indicar eso de entrada, ¿no? Porque ese va a ser el modelo. Por supuesto que se plantea el juicio por jurado en el Congreso de Cúcuta, pero se va a plantear su instauración paulatina y solo para delitos penales, no para delitos civiles. Y el argumento que ellos van a ofrecer es un argumento
bueno, sobre el que hay mucho debate, y es el de la incapacidad social a la hora de practicar la institución, ¿no? Es importante que yo traiga el proyecto de Código Penal y de Código de Procedimiento Penal, porque estos dos proyectos fueron sancionados en el marco del Trienio Liberal Español en 1820, y a partir de 1821, Vicente Asuero, bueno, precisamente en 1823, Vicente Asuero se va a encargar de solicitar la elaboración de proyectos de códigos a partir de esta codificación. Entonces, según el análisis que se ha realizado, el proyecto de Código Penal Español de 1820 tiene una influencia notable en todo ese proceso de sanción, de tramitación del primer Código Penal colombiano, que es sancionado en 1837. Entonces, insistir, por supuesto que en 1821 no hubo una discusión en torno a la codificación, no hubo una discusión en torno al Código Penal, pero en 1823 inicia esa discusión y va a permanecer, digamos, hasta 1827 o 28 de manera intensa. Sabemos que finalmente es en el 37 que se va a publicar el Código Penal, y donde, digamos, uno de sus grandes, las personas que estuvieron detrás fueron especialmente Francisco de Paula Santander y José Ignacio de Márquez. Entonces, insistir, ¿no?, en el valor que tiene la codificación española, la codificación procesal penal. Por eso traigo estos dos proyectos, porque van a ser muy importantes para Vicente Asuero. Sigo insistiendo, aquí hubo unas obras de juristas que conforman una naciente literatura jurídica muy importante para el país. Entonces aquí traigo una obra importante, que ya era la segunda, que son los elementos de, no sé si lo puedan ver ahí, de derecho constitucional. Es una obra que del Real, un cartagenero, había trabajado mucho, no sé si se pueda ver, pero es una obra muy interesante que refleja precisamente en lo que yo insisto, que hay una lectura juiciosa de publicistas y de juristas que da lugar a que los juristas nacionales creen una muy buena literatura jurídica. Es muy importante en nuestro contexto volver a valorar las obras de literatura jurídica escritas por nuestros juristas, porque realmente hicieron un aporte notable en las diferentes materias del derecho. Entonces, eso resaltarlo. Aquí está una obra de Cerveleón Pinzón, también un notable jurista, que tenía una perspectiva marcadamente conservadora, en la medida en que planteaba, por ejemplo, que el gobierno democrático tenía muchos problemas para su desarrollo en el contexto colombiano. Es una mirada conservadora frente a otra mirada como la de Florentino González, quien planteaba un urgente ejercicio democrático para el país de cara precisamente a que hubiese mayor justicia e igualdad. Voy a dejar esta presentación de obras con una obra que va a ser determinante para el pensamiento jurídico, para la cultura jurídica colombiana, y no solamente para el Estado neogranadino de esa época, sino para otros estados latinoamericanos, como es de la democracia en América. Porque a partir de la democracia en América ellos van a plantear que la soberanía popular depende absolutamente de la práctica y del dinamismo ciudadano, depende del vigor ciudadano que se atribuya justamente en los derechos políticos. Es decir, el ciudadano en el siglo XIX, en el marco del Estado liberal republicano, va a tener vigor cuando se le da derecho al voto, pero también cuando se le da derecho al jurado. Entonces resultaba también claro, eso me interesa mucho insistir,
Yo creo que en otras publicaciones acerca de juicios lo he dicho, y es que ellos tenían un conocimiento respecto a que la justicia podía ser más democrática, y era más democrática precisamente cuando era el ciudadano quien participaba en la justicia. Y ese era un modelo conocido por ellos, y fue un modelo, y eso es muy importante resaltarlo, que tuvo mucho vigor en el siglo XIX y que lo ha perdido en el siglo XX. Recordemos que el jurado de conciencia, que así se terminó llamando el modelo de jurado, es derogado en 1989, en un momento en el que el Estado colombiano pasaba por una crisis, sobre todo por las circunstancias del narcoterrorismo de ese momento, hay que indicarlo, y fue una época en la que fuimos un país, uno de los únicos países que tenía jueces con rostro, es decir, jueces sin rostro, que tenían las capuchas. Todo eso hay que anotarlo. Bueno, indicar en este mapa, por ejemplo, digamos, esa difusión que tiene la institución del jurado en el siglo XIX en los diferentes países latinoamericanos, recordando que era el único modelo procesal estadounidense e inglés, que tuvo mucha fuerza en Francia, que en España pasa a llamarse jueces de hecho, que nosotros heredamos esa categoría y no lo llamamos jurado popular, sino juez de hecho, pero que también, digamos, es a través de la cultura jurídica española que empezamos a practicarlo, sobre todo para delitos de imprenta. Aquí hago un señalamiento, en rojo está la Gran Colombia, y son los países donde está establecida la institución en el siglo XIX. Vuelvo y repito, su existencia es una existencia cooperativa con los funcionarios del juzgado, para que lo entendamos mejor. No es que la justicia ciudadana sea ciudadana porque sí, que se presenten los ciudadanos a decidir sobre los juicios penales de un sujeto criminal, sino que es un sistema coordinado, cooperativo. Creo que se ve bastante bien. Está en Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Francia, México, Panamá, Perú, Portugal y, por supuesto, en Colombia. Este es como un esquema del modelo procesal para delitos de imprenta con juicio por jurado, que refleja claramente la influencia del modelo de jurado inglés y estadounidense, en la medida en que hay una elección de dos niveles de ciudadanos para decidir acerca de que no existieran, un primer jurado, de que no existieran acusaciones triviales, sino que eran válidas, y un segundo jurado, un pequeño jurado, que era la designación inglesa, para la calificación final. La calificación final, en este caso, primero inicialmente con el modelo de jurado de imprenta de un texto, pero cuando el jurado pasa a ser, por delitos comunes, de un delito. Traigo estos modelos. Todo esto está establecido en la legislación colombiana decimonónica. Voy a pasar con un mapa que refleja, digamos, esa primera conformación de lo que van a ser las cortes y juzgados en el contexto de la Gran Colombia, que refleja un modelo inicial de 3 cortes para cada estado, con lo que va a iniciar, digamos, ese esquema jurisdiccional para un estado tan territorialmente inmenso, ¿no? Es al menos durante el 20, es un proceso bastante lento. Podemos ver en este mapa las diferentes indicaciones de cortes. Es un sistema, como indicado, de cortes superiores, intermedias, distritos judiciales y de juzgados, ¿no? Juzgados penales, que se plantea, digamos, inicialmente su dirigencia por jueces letrados. Posteriormente, digamos que hay un cambio notable,
y muy rápido, muy acelerado en términos de establecimiento de juzgados en las diferentes provincias. Una vez separado la Nueva Granada de la Gran Colombia y el establecimiento de la Nueva Granada, hay una acelerada conformación de juzgados, aún con la dificultad para conseguir abogados letrados que fueran a los diferentes sitios de la República. A partir del censo de 1851, que es uno de los materiales sobre los cuales yo reconstruyo este mapa, ya hay un reflejo, digamos, de el dinamismo que ha tenido la construcción del Poder Judicial ya para esta época. Un Poder Judicial donde no es el jurado el que predomina, porque hasta 1850 funciona para delitos de imprenta, pero en 1851 inicia para delitos penales comunes la institución ciudadana del jurado para juzgar en esos juicios. Entonces es importante enfatizar eso, que la justicia ciudadana tuvo peso en el siglo XIX. Una justicia, por supuesto, para delitos penales graves. Voy a indicar, por ejemplo, haciéndolo más micro, lo que ocurría o cómo se conforma en el cantón de la provincia en Antioquia, específicamente en el Distrito Judicial de Medellín, cómo se va conformando precisamente esos juzgados, ¿no? Se puede ver. Y aquí está algo que, digamos, es más pertinente en esta exposición, que es esa conformación para el Estado de Santander. Es decir, que tiene también un desarrollo bastante importante que da cuenta precisamente de esos inicios de conformación del Poder Judicial. Bueno, una vez indicado esto, solamente me va, y también para ser más breve y pasar a dar la palabra a mis compañeros, algunas indicaciones respecto en el debate jurídico de los juristas neogranadinos y de los juristas europeos también. ¿Qué es lo que se defiende en torno a por qué debe apelarse al jurado como una institución procesal para el Estado y por qué debe apelarse al modelo de jueces? Es decir, ellos hacen una discusión muy intensa para definir qué institución viene mejor para el funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, voy a pasar a indicar esos elementos, esa discusión que se da, porque ahí encontramos mucha información que nos ofrece claridad respecto a por qué es, digamos, ese proceso tan lento de conformación del jurado en el siglo XIX y por qué tiene tanto peso también el modelo de jueces, de cortes, juzgados y jueces, ¿no? Entonces, por ejemplo, se discutieron tres elementos. Elección, uno de ellos era la elección, es decir, ¿por qué era más legítimo el jurado que el juez? Y la discusión que se hace es a partir de tres conceptos. Uno es el de elección, otro es el de competencias y finalmente el de legitimidad. Entonces, en esta época, por ejemplo, planteaba Benjamin Constant, empecemos por el tema de la elección. En la época existía una crítica habitual respecto al nombramiento de los jueces por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, si en el antiguo régimen era el rey quien nombraba directamente o los cargos también eran comprados, en ese contexto de cambio y de surgimiento del Estado liberal republicano, va a haber una crítica precisamente a esa práctica, que era una práctica virreinal y que debía cambiar, ese nombramiento directo por parte del Ejecutivo. Crítica a la habitual práctica de elegir jueces, porque sus fallos no iban a ir, en ciertos casos, contra aquellos que decidían sobre sus carreras, sus destinos y sus ascensos. Más allá de esta relación de dependencia, se argumentó que entre algunos oficios, como el de juez o abogado, existía una afinidad natural con el poder del Estado,
que era superior a la que podía existir entre ellos y el pueblo. Del Real indicaba, ¿no?, respecto a los jueces, resaltaba como defecto que contribuía a la imparcialidad en la resolución de los procesos el mal salario asignado a los jueces, quienes además estaban obligados a percibir parte de las costas de los procesos. Este mismo autor pronunció que la elección de los jueces la realizaran las corporaciones provinciales y no el Ejecutivo, que para el caso de jueces superiores su duración en el cargo fuera indefinida y condicionada por la responsabilidad. Respecto a las destituciones, indicó la importancia de que se basaran en causas legalmente comprobadas, lo que exigía la sanción de procedimientos para garantizar un proceso justo a los jueces. Cerveleón Pinzón compartía con Del Real las ideas de reforzar la judicatura e impedir la introducción del jurado. Propuso otras medidas dirigidas a mejorar la función de juez, publicidad de los juicios, recusación de los jueces y derogación de tribunales especiales. Es decir, Antonio Del Real y Cerveleón Pinzón en la década de 1840 son dos juristas representativos nacionales, vuelvo y repito, sobre los que debemos volver a reeditar y publicar sus obras de literatura jurídica. Empezaron a decir, bueno, ¿por qué no está funcionando nuestro sistema judicial? ¿Qué pasa con los jueces? Y ellos van a precisamente a hacer esta discusión para ver qué se puede mejorar, pero autores como Pinzón van a negar que haya que introducir de inmediato otro modelo como era el jurado, sino que había que hacerle unas mejoras. Bueno, en cuanto a las competencias, estaba hablando en cuanto a la elección, ¿qué era lo que se decía respecto al jurado? Entre los criterios que habilitan a un individuo para ser elegido como jurado, los juradistas plantearon esencialmente los de propiedad e ilustración. Ambos englobaban algunas de las virtudes necesarias para desempeñar el papel. Los jurados debían ser elegidos por voto popular y no por el Ejecutivo. Los juradistas identificaron a la institución del jurado como medio eficaz para la independencia del Poder Judicial debido a su cualidad de ser integrada por ciudadanos ajenos a la magistratura, ya que en ningún caso se podía constituir en una corporación duradera y remunerada. Respecto a la selección de los juradistas propusieron que la competencia fuera otorgada a las instituciones locales elegidas por voto popular, sobre las que existiera poca posibilidad de influencia en cualquier autoridad legislativa. Suena muy extraño en un país como nosotros en este momento, y en todos los países, como lo he indicado, España, México, donde el modelo electoral sencillamente indica que ese proceso de elección de grandes funcionarios de los poderes judiciales se hacen entre el legislativo y el ejecutivo, pero hubo una tradición en el siglo XIX en la que estos funcionarios podían ser elegidos popularmente. Pero eso sencillamente es una muestra de la reducción del proceso de construcción de una sociedad democrática o de la pérdida de ese sentido democrático, porque son poderes, hay que recordarlo que en esa tradición, en México, los jueces eran elegidos popularmente, los jueces de algún nivel de los juzgados, y eso rompía precisamente con esa tradición. La pregunta es, ¿por qué no lo son ahora? Respecto a las competencias, por supuesto que los jueces, al ser profesionales en el derecho, era ese conocimiento de esa formación lo que más los facultaba, ¿no? Sin embargo, hubo críticas. Una crítica esgrimida durante todo el siglo XIX consistió en señalar que era inherente al oficio del juez una corrupción personal que se iba adquiriendo con la experiencia de ver y juzgar delitos criminales. Es decir, esto es una crítica que me parece muy peculiar que hacen los defensores del jurado, y es decir que casi que el juez se le endurece, digamos, su sensibilidad de tanto estar juzgando delitos criminales, y que termina perdiendo un poco la perspectiva. Entonces, los que en cambio apoyan al jurado dicen, en lo criminal hay todavía otra razón mucho más poderosa para no depositar en una misma mano la terrible facultad de fallar sobre el hecho y sobre el derecho. Eso es importante. La influencia de la costumbre sobre los afectos humanos.
El ejercicio continuado de la judicatura criminal necesariamente ha de labrar sobre el ánimo del juez. Es imposible tener la vista siempre fija sobre crímenes y maldades sin que el corazón del hombre se endurezca, sin que conciba el más alto desprecio sobre la especie humana, sin que a poco tiempo se vuelva insensible y orgulloso. Santiago Jonama es un autor español importante que va a ser defensor de la institución del jurado. Otro argumento en esta misma línea basaba en el hecho de que los jueces estaban más en comunicación diaria con los libros y con sus rutinas burocráticas que con los hombres. Este hecho terminaba por revestirlos con ciertas singularidades de carácter que los acercaban a sistemas exclusivos, con lo cual podían comprender mal situaciones de la vida ciudadana. Sin embargo, los jueces están más capacitados para la determinación de las pruebas legales debido a su formación forense. A pesar de eso, Beccaria, por ejemplo, planteaba que si a él le hubiese tocado estar frente a un tribunal, siempre hubiera preferido un tribunal de jurados que el de un juez, porque la determinación de la prueba moral no es tanto cognitiva como sensitiva, y es mejor o es más garantista que a uno lo juzgue, dice Beccaria, un grupo de personas que una sola. La experiencia de los jueces les permitía cometer menos errores, mientras un ciudadano llamado para ser juzgado podía desempeñar este encargo una sola vez en su vida. La falta de conocimientos desde la perspectiva de Joaquín Escriche, que es uno de los antijuradistas más importantes en esta época, podía incidir en que los jurados imaginaran motivos de convicción para emitir veredictos, lo que se producía especialmente cuando cierto tipo de delitos incrementaban y generaban temor social. La maleabilidad de los jurados, sus miedos y pasiones, podían también significar que en la práctica se convirtieran en instrumentos de los partidos políticos. Es decir, lo sabemos en la actualidad con la trayectoria de la historia jurídica y judicial estadounidense. No voy a recordar aquí juicios, pero hay unos bastante representativos respecto a eso. ¿Qué otorgaba competencias a los jurados? Voy a ir reduciendo. Para ya fallar los hechos. Bueno, una cosa es esta, y es un problema jurídico teórico importante que también muestra la importancia de un trabajo coordinado entre ciudadanía y operario judicial, y es que según la práctica, la construcción inicialmente en Inglaterra de esta institución, posteriormente en Estados Unidos, indicaba que la ciudadanía fallaba sobre el hecho y el juez aplicaba la norma, es decir, lo que estaba escrito legalmente. Esto es importante indicar que en un juicio, cuando uno analiza un juicio penal, la determinación del hecho es más importante en una sesión plenaria de juicio, porque cuando la ciudadanía dice que es una operación que hacen los hechos, este sujeto si ha cometido este crimen, no se pregunta quién es ese sujeto, si se comete el crimen, las circunstancias atenuantes y agravantes alrededor de ese delito. Quien se encarga de decidir el hecho finalmente tiene una incidencia decisoria en todo el juicio, ¿no? Porque indica si es criminal o si es inocente. Entonces, esa competencia que es otorgada al jurado, en este caso, es decisoria, ¿no? Por eso el jurado tiene tanta capacidad en algunos momentos de la historia judicial colombiana, precisamente porque no se puede apelar su veredicto sobre el hecho. Eso se va a modificar, pero inicialmente no se puede apelar esa capacidad. Legitimidad, y con esto termino. Primero, el pueblo era el que ejercía justicia de forma directa, ¿no? En representación, por supuesto. Esto tiene otro debate que no viene a hacerlo acá. Lo que era más coherente con la teoría de la soberanía popular, fundamento nuclear del nuevo modelo de Estado. El jurado era una institución que por su estructuración y sentido estaba facultada para sancionar veredictos que podían desconocer o anular las leyes positivas sancionadas por los otros poderes. La facultad de poder imponerse sobre la ley positiva era un elemento que podía repercutir en el beneficio del conjunto social y no de un solo grupo o sector. Se esperaba, por tanto, que el jurado, debido a su naturaleza plural y representativa de la sociedad, impugnara todo aquello que la ley, siempre limitada, no hubiese considerado respecto a ciertos grupos o condiciones sociales, ¿no? Bueno, yo creo que estas personas tenían bastante claridad que la ley no era la justicia ni el derecho, que son tres categorías completamente distintas, que una ley puede ser justa o puede ser injusta,
¿no? Pero que en cualquier caso son dos conceptos distintos, ley y justicia. Finalmente, respecto a la legitimidad, respecto al juez, indicar que los jueces no tenían, según algunos juradistas, el mismo interés que los jurados en asegurarse de la equidad de los fallos, cuya finalidad era asegurar el orden social y que las penas no se aplicaran a los inocentes. El jurado proyectaba el porvenir de la sociedad, mientras que las proyecciones de los jueces no podían rebasar la ley. El sentido de la justicia no era el de buscar la benignidad y la conmiseración para el delincuente, lo que según observaba Bentham era una de las falencias del jurado inglés, sino que la justicia debía reducirse a la aplicación de las normas, no siendo esto posible cuando se entregaba la aplicación de las leyes penales a los jurados, y menos aún algunos que estaban acostumbrados a los perjuicios misericordiosos. Es una crítica que se hacía a los jurados. Muchos pensadores positivistas como eran Bentham, enemigo de la institución por la práctica que había visto en Inglaterra respecto a ella. Él planteaba, bueno, previamente a él también, que era una institución peligrosa porque, y acuñaron un término que es traducido como sanciones misericordiosas, ¿no? Cuando un jurado en un juicio sencillamente absolvía, ¿no? Debido a que la práctica indicaba sobre todo que no era justo que una persona fuera condenada a una pena tan estricta por un delito tan leve. Entonces, en la práctica judicial lo que hacía el jurado era absolver. Bueno, yo solamente quiero insistir en que vale mucho la pena reconstruir la práctica del juicio por jurado, una institución que es sancionada o indicada constitucionalmente en la Constitución de 1821 como un derecho individual. Es decir, debía establecerse el jurado, porque ese era el espíritu del occidente judicial del periodo, pero sobre todo indicar que la justicia puede acercarse a la democracia, que la justicia puede acercarse a la ciudadanía y que eso se puede hacer precisamente a través de formas de elección, formas de participación de la ciudadanía, que vienen muy bien en un momento donde en nuestro país pues ocurren tantas circunstancias en donde la justicia se ve en tela de juicio. Bueno, muchas gracias y voy a dar paso a mi compañera Estefanía Gutiérrez, quien va a hablar acerca de la Constitución y la mujer. Buenos días, muchas gracias al profesor Alejandro. También quiero agradecer pues a los organizadores del evento y la invitación. Esta ponencia va más orientada también a la reflexión sobre la justicia, pero en relación con la condición jurídica que tuvo la mujer en ese cambio de siglo, a puertas del siglo XIX, después del periodo o de las gestas pues de liberación. Es muy interesante ver que en los debates planteados en el Congreso de Villa de Rosario de Cúcuta de 1821 se pueden encontrar algunos rasgos que permiten ver o hacer un esbozo sobre el ideal femenino que se estaba planteando dentro de esos valores modernos que se importan en el proceso de construcción de la nación. Entonces es importante analizar un poco los debates educativos para luego dar paso a la observación sobre el ideal femenino y la transgresión de esos valores y discursos morales que recaían sobre la mujer. Entonces, primeramente me voy a referir como a la condición jurídica de la mujer, después un poco a las conversaciones sobre educación femenina en 1821 y después hacer una breve reflexión sobre la administración de justicia en la mujer, en los casos en los que la mujer era sindicada por algún delito. Entonces, bueno, digamos, a finales del siglo XVIII
pensadores intelectuales españoles como Benito Feijóo y Pedro de Campomanes ya estaban planteando cómo la mujer podía ser una fuerza productiva muy útil dentro de las reformas borbónicas, ¿no? Y es algo que se retoma también en los debates sobre educación femenina. Es importante decir que la educación femenina se plantea principalmente como un remedio a esos problemas coloniales de desorden y ociosidad que existían, ¿no? Por parte sobre todo de las mujeres que no tenían un oficio. La diferenciación de los sexos, ¿no? Es desde el siglo XVIII un componente fundamental en la organización social. Y no va a cambiar en los principios del siglo XIX, va a haber una continuidad entre la potestad marital y el hecho de que la mujer tenga que depender del hombre y que no pueda acceder a cargos públicos o políticos. Es decir, en el siglo XIX y en las actas del Congreso lo que se plantea es una exclusión política de la mujer, no se le menciona como ciudadana. Esta no es considerada ciudadana porque se da por sentado que hay una representación masculina que antecede a la mujer, ¿no? Entonces es como que la mujer pasa a ser un menor de edad, ¿no? Que ahí se ve un continuismo con el periodo colonial, pero también que se establecen ciertos discursos que están pensados para el control social femenino, ya que la mujer, sabemos, ¿no? Y se ha desmentido que la mujer haya vivido completamente subyugada. Sí existió un discurso moral, pero existieron muchas mujeres también por fuera del hogar lidiando con situaciones para subsistir. Entonces, ahorita analizaremos un poco qué pasaba cuando la mujer se salía de los límites planteados en esa construcción de la nación. Los debates de educación femenina de 1821 proponían ideas sobre la formación femenina, y esto viene también mucho de las ideas de Santander, el hecho de poder brindar una educación general a toda la población y entre esa población a las niñas, ¿no? Y mujeres, y se decía como esto que cito: que el único fin que puede proponerse el proyecto es sacar buenas madres y esposas de esas niñas que se les entregan a las monjas. Y cito de nuevo: aunque en los principios no podrá proporcionarse a las jóvenes una brillante educación, basta que aprendan por ahora los oficios propios de su sexo y las obligaciones del Estado que les está llamando la naturaleza, mientras que la obra de la libertad fomenta tan útiles establecimientos. Sabemos que el fomento de estos establecimientos no llega inicialmente en la primera mitad del siglo XIX, hay que esperar hasta 1840 en adelante para ver establecimientos femeninos, pero lo cierto es que los pocos establecimientos que se construyen o que se toman en los conventos religiosos van dirigidos a un aprendizaje sobre economía doméstica, el mantenimiento del hogar, de la familia y sobre todo a formar mujeres que van a ser transmisoras de valores a sus hijos, de conversaciones que entretengan al esposo, pero no una formación igualitaria con la que se le brindaba al hombre. En ese sentido se brindó una prioridad mucho mayor a la educación masculina que femenina, ¿no? Y entre los saberes aprendidos en las escuelas femeninas se planteaban en el Congreso el tejido, la gramática, la costura, el dibujo, el bordado, la geografía y la economía doméstica. En el periódico La Gaceta de Colombia encontramos, por ejemplo, que se verificaba el resultado de la formación femenina en esos primeros años de la República. Y cito un fragmento: llenaos de orgullo, padres de familia, de contar con unas hijas que van a ser el báculo de vuestra vejez y las delicias de vuestra patria. El cultivo del espíritu, la rectitud del corazón les asegura el patrimonio más opulento que pueden desear. Libres de los tristes errores de una educación descuidada, sin olvidarse jamás de lo que deben a su sexo,
Vuestras hijas van a ser asimismo el verdadero modelo de una virtud acendrada. Entonces, como vemos, lo que se está pensando para la mujer es qué papel se espera que cumpla dentro de esa sociedad moderna, ¿no? Y es, como ha afirmado la autora Sandra Pedraza, la adopción de valores modernos de la familia burgués implantada al modelo de república en Colombia, ¿no? ¿Y por qué es importante el debate sobre educación femenina? Porque está planteando un ideal de transmisora de valores, de compañera fiel del esposo, de un menor de edad, casi se puede decir jurídicamente, pero también porque es un discurso que se adopta para el control social y la vigilancia moral, ¿no? Sin educación no podía existir una moral y una ocupación, y sin la ocupación se daban todo tipo de desórdenes sociales, entre ellos pues la vagancia o la prostitución, que eran una de las actividades tenidas en mujeres desde el periodo colonial. En ese sentido, la mujer entonces, pero no siempre pues vivió apegada a ese ideal, sino que las mujeres de sectores populares fueron las que más se salieron de los límites del ideal que se estaba planteando en las actas del Congreso de Cúcuta. En el Congreso mencionan cómo las mujeres lavanderas, mandaderas, pues son tenidas como mujeres ignorantes y de clase social baja. Y estos discursos, por supuesto, moldeaban la identidad femenina, ¿no? Pero no la determinaban. Estos discursos sobre lo femenino eran alimentados desde la conquista y la colonia y serán reproducidos como elementos fundamentales de los cánones que seguirán en la República. Entonces vemos que la condición jurídica de la mujer no tiene unas grandes modificaciones comparadas con el siglo XVIII, es decir, aún hay una potestad marital y no se le tiene en cuenta como ciudadana, no se le nombra como ciudadana, y eso tiene una continuidad también de la condición que la mujer tuvo en las 7 partidas, en las leyes del Toro, por ejemplo, ¿no? Y luego con la inspiración pues del Código Napoleónico que incluyó en el Código Civil de Chile, por ejemplo, también tiene influencia en cómo iba a ser tenida la mujer en cuenta jurídicamente. Y esta educación entonces se ve también como forma de control de la vagancia. Y esto es importante porque lo que se ha planteado es que la educación serviría a las élites como una forma de controlar esa población que está llena de vagancia, de ociosidad, de desórdenes, y que por supuesto no son útiles a la República. Y este es un elemento que se va a plantear constantemente sobre la mujer, ¿no? Que ella pueda ser útil a la República, no solo por medio de la maternidad, sino también de estar dominada por el hombre, ¿no? Ahí vemos que la sociedad en conjunto está atravesada por una diferenciación de roles de género que continuará a lo largo del siglo XIX y que es importante pensar en este periodo de independencia para ver las particularidades que la mujer tiene frente a esa desigualdad con el hombre. Entonces las élites ilustradas, por supuesto, empezaron a tener esa preocupación, ¿no?, por la ocupación de la población y por despojar a la población de la ignorancia. De alguna manera se adopta la idea utilitarista de alcanzar la felicidad y el progreso por medio de la educación. Y esto es una idea que se tomaba de Europa en ese momento. Entonces, y cito acá también, por su estado de dependencia, los pobres son objetos dignos de cuidado y de atención de las clases más elevadas de la comunidad. Es así como la educación se encargaría de erradicar las prácticas de ociosidad en la población, ¿no? Y en el caso de las mujeres las alejaría de la ignorancia, porque la ignorancia era visto como un caldo de cultivo para muchos desórdenes sociales, como la prostitución. Y en ese sentido vemos que la línea de lo que había planteado Pedro de Campomanes
y Benito Feijóo se le da un continuismo durante esos primeros años de la República. Por ejemplo, tenemos el caso en 1833 de Dolores Toro, que es acusada de vaga y mal entretenida, y no tenía un oficio conocido por los vecinos, y el hecho de no tener un oficio conocido por los vecinos llevaba a que estos tuvieran la sospecha de que Dolores vivía de su pudor, es decir, que ejercía la prostitución. Y por supuesto no era una mujer que podía acceder a la educación, ya que la educación no se implanta como algo generalizado para las mujeres, o al menos no en los primeros años de la República. Las únicas que pueden acceder a este tipo de educación son las mujeres de las familias más importantes, no de las élites. Entonces, ¿qué pasaba con esas mujeres pobres que no tenían un oficio fijo o que no podían acceder a una educación, a un convento que las mantuvieran? Entonces, en el caso de Dolores, es acusada de vaga, ¿no? Y del robo también. Entonces vemos que estas acusaciones sobre vagancia reflejan también las configuraciones del delito a principios del siglo XIX. La vagancia, recordemos que el derecho no tiene un cambio sustancial en esos primeros años de la República, y el Código Penal el primer Código Penal Nacional no es construido totalmente sino hasta 1837, es decir, que en los primeros años de la República siguen rigiendo las normas sociales y las prácticas jurídicas propias del periodo colonial. Entonces, bueno, vemos que el discurso moral sigue existiendo para la mujer, no solo desde lo judicial, sino también desde lo que se planea que la mujer pueda hacer en ese siglo XIX, que son parte de esa sociedad moderna que se está planteando en las actas del Congreso de Cúcuta de 1821. Estos discursos van a hacer que la mujer no pueda ejercer cargos públicos, no puede acceder a una ciudadanía que se está planteando, ¿no? Vive, como afirma la autora Emma Will, dentro de una exclusión política y jurídica, incluso peor que la de los indígenas, como pues afirma la autora. La condición de la mujer va a ser muy difícil y va a ser complicado que ella pueda acceder a cargos públicos, a espacios públicos, sino que se ve recluida dentro del espacio del hogar. María Imelda Ramírez y Marta Luz han afirmado que los espacios de guerra, ¿no?, los periodos de guerra, como en la independencia, de repente quiebran las normas sociales y permiten la participación de las mujeres en las gestas de liberación, permiten que esos códigos morales se vuelvan flexibles, pero una vez terminada la guerra, una vez de vuelta la estabilidad a esa población, entonces la mujer es de vuelta al hogar, de vuelta a la cocina y a los espacios que tradicionalmente había ocupado. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Vamos a darle paso al compañero Jairo Melo, que se encuentra ahora mismo en Ciudad de México. Jairo. Muchas gracias, Alejandro. ¿Sí me escuchan bien? Es la pregunta que siempre uno hace en el Zoom. Vale, sí, se escucha bien. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación, Alejandro, por permitirme estar aquí de manera virtual, que es un poco extraño porque en realidad es como si estuviera aquí de espaldas a la audiencia, pero vamos a tratar de superar esta situación extraña. Ojalá hubiera podido estar allá. Lastimosamente no pudo ser así. A ver, de lo que quiero hablar en esta ponencia, en estos minutitos, es básicamente el tema de la transición. Creo que tienen mucha conexión con lo que justamente estaba hablando Estefanía, y es justamente esta transición entre modelos de justicia de jurisdiccionales indianos, castellano-indianos,
hacia modelos de justicia propios del sistema republicano, o lo que se construye, se va construyendo como modelos de justicia del sistema republicano, ¿no? A mí específicamente me interesa esa transición entre un modelo de justicia regia, ¿no? Un modelo de justicia donde el rey es la cabeza de la justicia, hacia un sistema donde la ley es la cabeza de la justicia, ¿no? Donde la ley es el centro de la justicia. Es un tema que como que se trata justamente del paso de y creo que un punto para poderlo analizar es a través del perdón, la munificencia, el equilibrio de la ley. Justamente hay un tema en muchos autores que mostró Alejandro ahorita, justamente muchos autores que plantean Beccaria, Montesquieu, mismo Constant, ¿no? El mismo Bentham, son autores que siempre están manifestando la necesidad de que sea la ley misma la que equilibre la justicia, ¿no? Que no sea necesario recurrir al arbitrio del juez, y que sea posible que sea la ley misma la que determine qué es lo que es justo, ¿no? Que haya un equilibrio. Se habla de la ley perfecta, que es una ley equilibrada totalmente, en el que el castigo y la ley o la pena están totalmente equilibrados. No hay posibilidades de que sea menor y que sea mayor, ¿no? En ese sentido sería innecesario que el rey aplicara la clemencia. Y es interesante justamente también porque es una época cuando plantea Beccaria sus ideas, cuando las plantea Constant, cuando las plantean todos ellos, están pensando en un sistema que de una u otra manera todavía está regido por un sistema de reyes, ¿no? El mismo momento en el que Montesquieu lo plantea, hasta un sistema de reyes todavía, ¿no? Entonces no están hablando en sí de un sistema de republicanos sin rey, sino al contrario, están diciendo, pues necesitamos a alguien que haga este proceso de equilibrio, porque todavía la ley es muy rigurosa y si no hacemos este proceso de equilibrio va a estar muy complicado, ¿no? De hecho, es un debate que se da cuando está la Asamblea Constitucional de Cundinamarca en 1810 aproximadamente, si no recuerdo mal, perdón, pero cuando está la Asamblea Constitucional del Estado de Cundinamarca, justamente Camilo Torres, entre todos están planteando esta idea de cómo hacer que la legislación antigua que se está utilizando todavía, esas leyes de partida, leyes del toro, las leyes de Indias, cómo hacer que esas leyes puedan ser aplicadas, pero de una otra manera que dejen de ser rigurosas. Lo que dicen en ese momento es que el juez tiene que ejercer el arbitrio y entra en contradicción con su modelo, que es evitar el arbitrio judicial, ¿no? Entonces es bastante interesante justamente cómo se está construyendo varias ideas en ese momento a través de la lenidad, ¿no? A través de la moderación de la ley, cómo se van construyendo ciertas ideas que son fundamentales para la idea de ley en acuerdo con la justicia, que fue algo que señaló Alejandro y que es fundamental, es justamente eso, ¿no? Como que la justicia se entendía todos los elementos del derecho natural, del derecho de gentes, del derecho divino y del derecho que daba el rey, que era la ley. Todo eso como en equilibrio era lo que hacía la justicia. Y en este momento, cuando se separa eso y se dice, no, la ley la construyen los ciudadanos a través de sus representantes, es cuando empieza a generarse un debate también al respecto, ¿no? El tema de esta transición justamente entre el perdón real y el perdón constitucional, si bien en nuestro contexto ha sido trabajado de manera un poco escueta, en Italia ha sido trabajado de manera muy, muy, muy poderosa con Monica Stronati, Cecilia Nuvola, con Guido Nepi Modona, Adriano Prosperi, y tiene mucho que ver justamente con esta fórmula de que el perdón es la eliminación cómo equilibrar la eliminación del enemigo, que es el principio de la vindicta pública, con el perdón, que es la beneficencia colectiva, ¿no? Cómo representar esta posibilidad en un entorno dominado por leyes es algo bien complicado, ¿no? Y en el antiguo régimen era muy sencillo, porque básicamente era el rey como soberano, como aquel que hace la ley, como aquel que
en sí mismo comprende, la corona en sí misma comprende la jurisdicción. Esa es una atribución personal también de él decidir, esta ofensa que me hicieron a mí a través de sus crímenes, pues yo puedo retirarla porque Dios me dio el don de poderla retirar, así como puedo castigar. Pero cuando el ente es abstracto como la nación, se vuelve un poquito más complicado, porque en este sentido, ¿quién da la donación? Sí, constitucionalmente está Dios, y a través de Dios la nación, y la nación le da a los legisladores esta posibilidad. Se le retira al juez la posibilidad del arbitrio, el juez no tiene esa capacidad de aminorar la ley como tal, no tiene la posibilidad de indultar, sobre todo, no tiene la posibilidad de retirar la ley, pero sí quedan dos poderes, que es la división que hacen, que es el juego jurídico que hacen, es el juego político que hacen los legisladores, los congresistas, que es separar una parte para el legislativo y otra parte para el ejecutivo. Y en este sentido dividen un poco el poder de perdonar también, el poder de aminorar la ley. Por un lado, en el legislativo tiene la posibilidad de generar algo que el rey hacía, que eran los perdones generales, y el ejecutivo queda con la potestad de dar perdones particulares. Eso es muy interesante, justamente por cómo se da la posibilidad justamente de que esto se construya, la posibilidad de que el presidente como tal pueda ejecutar perdones particulares, y perdones particulares que no necesiten pasar por el legislativo. Y a la vez el legislativo, ¿cómo queda restringido a final de cuentas a solamente dar perdones generales, que son mucho más complicados de promulgar, ¿no? Y justamente esa es la hipótesis que manejo, es que en este periodo, básicamente que es este periodo del 1819 casi hasta la muerte de Bolívar, prácticamente hasta la división de la Gran Colombia, como se llama, estamos en un proceso justamente donde el perdón y donde la ley está muy permeada por el Ejecutivo, y por el Ejecutivo con nombre y apellido, ¿no? Con el Ejecutivo, que es Simón Bolívar básicamente, y toda la línea de ministros, de gobernadores, de todo el poder ejecutivo que se va organizando a través de ello. Entonces, si hay un sistema judicial que se construye a través de ese sistema de cortes, y este sistema de cortes, al final de cuentas, termina despojado de la posibilidad de ver, digamos, de poder dar sentencias relacionadas con indultos, y tiene que recurrir al Ejecutivo cada vez que tiene que decidir sobre un indulto en ese momento, ¿no? Entonces estamos, yo creo que en tres transiciones muy interesantes en 1821, que no se originan de ahí, sino que están en proceso. Justamente una es la transición del régimen jurisdiccional, es a paso del sistema de jueces al sistema de leyes, que no termina ni mucho menos en 1821, que prácticamente yo según lo que he estado viendo, pues prácticamente es un consenso que empieza a partir de la década de los 40, es cuando ya se puede como empezar a entender un sistema codificado, un sistema de leyes, un sistema como mucho más estructurado, mientras anteriormente todavía las decisiones jurídicas prácticamente involucraban a los tres poderes, o uno se involucraba donde no debía, no estaba muy claro también qué ley era la que se aplicaba, cuál era la preeminencia de ciertas leyes y demás, ¿no? Entonces estamos en esa transición del sistema jurisdiccional, que 1821 es muy interesante justamente por eso. También estamos en una transición de Estado social, porque es fundamental entender que 1821 todavía es un estado de guerra, así ya se hubiera ganado, porque en el futuro, hoy sabemos que se ganó en este momento, pero todavía habían puntos de conflicto, todavía estaba la campaña libertadora hacia el sur, todavía Cartagena habían focos de resistencia en Cartagena, focos de resistencia en Panamá, ¿no? Y esa transición, ese estado social hacía que los indultos de una u otra manera estuvieran muy relacionados con la posibilidad de dar perdones, relacionados con la guerra, relacionados con cómo vamos a perdonar a aquellos que actuaron en contra de la República. Y otra cosa interesante es la transición de los casos penales, que es algo que es necesario tratar, y es justamente todos esos casos penales que muchos empezaron en 1814, en 1815, en el 16, y que llegan al 21 y prácticamente ya han pasado por tres jurisdicciones, que es súper interesante justamente cómo
como llegan al 21 prácticamente como esperanzados en que sea la última transición que tengan que sufrir sus casos, ¿no? Hay personas que están en prisión desde 1811 y ya recibieron una decisión del periodo republicano cuando tenían un congreso en su provincia, luego con la restauración monárquica tuvieron que volver a ver su juicio, su caso, y tuvo que ser resuelto por la jurisdicción ordinaria del rey, y luego cuando llegan otra vez, cuando llega nuevamente el proceso republicano, o mejor, cuando se construye un nuevo sistema republicano, tienen que reconstruir otra vez sus casos, ¿no? Y es súper, se ve muchísimo en ese momento, personas que salen y entran de la cárcel porque sus casos no son resueltos técnicamente porque cada resolución es anulada por la nueva jurisdicción que llega. Es bien interesante porque estamos en realidad en una transición bastante compleja de casos muy prácticos, ¿no? Que tienen que ver con los procesos en sí mismos de un cambio de régimen bastante traumático para todos, ¿no? Y entonces, yo quisiera como hacer una línea de tiempo que de una u otra manera empezara en Angostura en 1819, cuando todavía era el Congreso de la República de Venezuela, cuando todavía no se estaba hablando de la ley fundamental de Colombia, sino de Venezuela, porque es muy interesante justamente cómo se construye un indulto en ese momento con la misma instalación del Congreso, algo que se hizo durante los congresos constitucionales en anterioridad, en una escala muy reducida, y cómo de una u otra manera lo que hace este indulto, el primer indulto de la instalación del soberano Congreso, es marcar el día de la augusta instalación, y así lo dice, marcar el día de la augusta instalación con un acto de humanidad, piedad y beneficencia para todo el territorio libre de Venezuela. Y es como si hubieran copiado el encabezado de un indulto real y llevado hacia un indulto propio, ¿no? Un indulto suyo. Dicen, esto es un acto de humanidad, de piedad y beneficencia, tal como decía el rey cada vez que hacía un indulto, era exactamente igual. Sin embargo, las similitudes llegan muchas veces hasta ahí, ¿no? Como que ese es un discurso que es lógico, que las personas lo pueden escuchar en ese momento y que se les hace familiar. La mayoría de las personas que vivían en 1819 habían visto por lo menos ya un indulto real con anterioridad, se lo habían decretado por bando en alguna de las plazas de sus poblaciones, no era algo tan extraño, ¿no? La diferencia es los delitos que se están perdonando, ¿no? Los delitos a militares por lo general se remitían muchas veces a delitos de deserción, delitos de matrimonios sin permiso, o algún otro delito relacionado con la jurisdicción militar muy menor. Pero en este caso son delitos de guerra, son delitos de espionaje, conspiración contra la patria. Entonces, esos son exceptuados, delitos de espionaje, conspiración contra la patria. Se les da la posibilidad de ser indultados a una cantidad de tropas enemigas y a gente que está en los cuarteles, encarcelado en cárceles públicas y cuarteles, ¿no? Lo que se busca de una u otra manera es perdonar a los enemigos de la nación, desertores, fieles realistas, aquellos que se retiraron al ejército español, quienes se incorporaron al gobierno español tras la restauración monárquica, desertores de cualquier ejército, refugiados en los montes y españoles europeos. Entonces, lo que están buscando es con este indulto, que es una cuestión también extraña, porque de una u otra manera lo que estás buscando es aquellos que no son vasallos tuyos, son ciudadanos técnicamente, porque no han jurado ningún tipo de fidelidad en ningún momento, recuperarlos al seno, restaurar. El proceso de indulto es un proceso de restauración, pero aquí el problema es que no hubo una concepción original, no hay que restaurar. Entonces es parte amnistía, parte indulto, parte perdón. Es una situación jurídicamente bastante extraña, pero que es claramente está vinculada con el derecho de guerra, ¿no? Básicamente como perdona a tu enemigo y libéralo, pero con la condición de que se vincule a ti, porque técnicamente es ciudadano de tu nación, ¿no? Es una situación bastante extraña.
Entonces, lo que se hace en realidad es decir, el encargado en esta situación de dar el perdón, el encargado en esta situación, el que tiene el don para poder otorgar la libertad, es, en este caso, el Estado venezolano. Y es la garantía de que no va a ser castigado, depende del Estado venezolano, ¿no? El texto, sin embargo, es bastante ambiguo porque dice quién va a ser perdonado, pero no dice por quién, no dice a quién se tiene que dirigir, no dice qué tienen que comprobar, no dice qué tiempo en que se puede hacer, ¿no? Entonces, no, en realidad, básicamente fue un indulto que se le entregó a los jefes de las cárceles, a los jefes militares, a los capitanes, al final de cuentas, para que ellos lo ejecutaran a su arbitrio. En ese sentido es muy similar también a los perdones que se estaban aplicando desde el otro lado, desde el lado español. Eso es clave. Y algunos que no podían pasar por esa jurisdicción, fue muy interesante porque recurrieron al mismo Congreso de Angostura para poder remitir la gracia. Y es muy interesante porque realmente el Congreso no tenía esa jurisdicción para remitir la gracia más que en última instancia, pero por ejemplo hubo un militar, se llamaba Francisco Molinar, que fue condenado a muerte por haber ejecutado sin proceso a 2 individuos en la provincia de San Miguel, y recurrió al Congreso de Angostura para que se le diera ese beneficio, o se le diera el beneficio de la gracia, a la cual se le concedió como tal, ¿no? Y Juan Gómez, que también estaba preso por calumnia en el Bajo Apure, solicitó el indulto, argumentando que al estar preso se le impedía prestar sus servicios a la República, ¿no? Y con Juan Gómez es interesante porque Juan Gómez en realidad lo encarceló el general Páez, y por eso no podía recurrir a su misma jurisdicción, a su mismo, digamos, a quien lo encarceló no podía recurrir para que le diera el perdón o para que se aplicara el perdón. Recurrió al Congreso y el Congreso lo liberó, enviándolo hacia otra región diferente a la que estaba el general Páez para que no lo volviera a encarcelar, ¿no? Entonces es interesante cómo el Congreso funcionaba finalmente en su arbitrio, y ese arbitrio era el que le permitía juzgar quién tenía el perdón y quién no, ¿no? Eso es una cuestión interesante. Y lo que es también interesante es que desde el otro lado, en 1819, todavía estaba supremamente álgida la guerra, ¿no? Entonces, desde el otro lado, desde el ejército realista, desde Morillo, desde Sámano, estaban perdonando y estaban a la vez castigando. Era un ejercicio, era una negociación permanente entre perdón y rigor, ¿no? Y Morillo básicamente decidía a quién perdonaba y a quién no perdonaba, ¿no? Decidía pues quién era el que salía de la cárcel y quién no, o incluso a quién volvía a guardar dentro de la prisión. Era algo que él hacía completamente. Este ejercicio castrense del perdón fue muy complicado porque básicamente lo que generaba era un sistema de desconfianza mutua, ¿no? Tanto los soldados españoles desconfiaban de los soldados republicanos, de los generales republicanos que les otorgaban el perdón, como viceversa, ¿no? Y esto queda manifiesto, por ejemplo, en el Correo del Orinoco del 13 de mayo de 1820, donde publica un decreto de Pablo Morillo que él hizo contra un indulto que publicó a favor de los rebeldes del Valle del Tuy, y el Congreso del Orinoco básicamente se burla de ese indulto y le pone el apodo de indulgenciero a Morillo, porque dice que con esa estrategia básicamente lo que está haciendo es atraer a todos los revolucionarios al patíbulo, ¿no? Pero esto no solo lo hacía Morillo, o sea, Bolívar también hacía lo mismo. El Congreso, el indulto que tenían en enero de 1820, después de promulgar la ley fundamental de la República de Colombia, cuando se publica esa, Bolívar va con ese indulto hacia la región de Cundinamarca, y básicamente lo mismo,
aplicaba, prendía el perdón y quitaba el perdón, abría el perdón, cerraba la llave del perdón. Entonces, como que esa era algo que hacían siempre como una estrategia de guerra, abrir y cerrar el perdón. Entonces, llegamos a la instalación del Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. De 1819 a 1821, la cantidad de indultos, la cantidad de procesos de remisión de pena eran gigantescos. Gente que salía de las cárceles, gente que entraba nuevamente a las cárceles, gente que rehusaba el perdón de un bando o que lo pedía aceptarlo a dos diferentes. Era común. Fue una dinámica muy interesante justamente de esta estrategia política del perdón, ¿no? Y cuando se instala el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, a los pocos días de instalarse, se hizo lo que es tradicional, ¿no? Bernardino Tovar, uno de los congresistas, propone la promulgación del indulto general para la celebración del evento. Y la justificación es el interés de atraer a muchos de los desertores que se encontraban fugitivos, ¿no? Esa era la idea. Y lo que hace Azuero, el congresista Francisco Azuero, en ese momento es que está de acuerdo en que se construya, en que se haga esa promulgación, pero también dice que es necesario formar una comisión para que la promulgación no conllevara el rechazo por parte de los verdaderos patriotas. Y aquí es una cosa también muy interesante, porque si bien el Congreso de Angostura era un congreso de guerra donde se asumía que básicamente que eran los desertores, aquellos que estaban en las cárceles, y los generales directamente iban a decidir quiénes entraban, quiénes salían. En este momento se considera un indulto mucho más amplio y de una u otra manera el Congreso debía tener cómo asegurarse de que fueran verdaderos patriotas. El arbitrio judicial en el antiguo régimen era suficiente. El arbitrio del juez era básico para entender quién era o quién no podía ser, quién verdaderamente juraba al rey y quién no. Pero en este momento que se está considerando que los jueces no pueden tener arbitrio, pues no puede dejársele a ellos esa decisión, ¿no? Y eso generó un pequeño debate, no fue un debate extenso, fue un pequeño debate, algunas reticencias frente a esta promulgación del indulto, y pues básicamente lo que se pretendía es que no cayera en ese indulto de enemigos de la causa americana, ¿no? Literalmente dice que lo que no se quería es que estos monstruos, por el momento, parecen agradecidos al gobierno, pero después clavan con su mano el puñal en nuestros pechos, ¿no? Básicamente la traición, y es un efecto de la mutua desconfianza que se fue generando durante toda la época anterior, ¿no? Que no era que fuera tampoco nuevo. En el siglo XVIII también se nota muchísimo eso entre los capitanes que aplicaban los indultos, como que tenían que revisar muy bien que no fuera una trampa, que por lo general era la aceptación de un indulto por parte de una de las fuerzas, ¿no? Y sin embargo, final de cuentas, pues se decide que es justo, que vale más la beneficencia pública, vale más el interés general que estas posibilidades de que algunos realistas se cuelen dentro de las tropas republicanas, ¿no? O salgan libres aquellos que son en realidad afectos del sistema. Digamos, vale más la beneficencia pública que lo otro, ¿no? Como que el beneficio sería mayor. Y en eso se determina que se haría por fuerza de ley. Es decir, que se determina el indulto y que entonces tendría fuerza de ley. Y me parece súper interesante porque tal vez es jalar el hilo muchísimo, pero de una u otra manera esta idea de la fuerza de ley, que anteriormente solamente funcionaba en la pragmática sanción y que finalmente las pragmáticas sanciones eran formas en las que se obligaba a los fueros y jurisdicciones a que respondieran sobre la voluntad del rey, que obligaban, este principio de obligación, este principio de las obligaciones como tal. Es muy interesante porque pierde el sentido de gracia en sí mismo. La gracia finalmente es gracia al soberano, pero hay un arbitrio que determina si esa gracia es benéfica o no. Y al tener fuerza de ley hay obligación, y tener esa obligación, pues básicamente también nos está reemplazando esa idea de la soberana voluntad. Dicen, esto tiene fuerza de ley, es como si fuera una ley, que es muy interesante porque en realidad es una ley que suspende una ley. Es bastante paradójico, ¿no?
Otra cosa que tiene justamente este decreto de indulto de 1821 es que es la particularidad de señalar que los esclavos desertores que se acogieran a la gracia tendrían la posibilidad de volver al dominio de sus amos o al servicio de las armas. Es decir, que ya básicamente era otra oferta, ¿no? Si eres un esclavo que estuviste luchando al lado de tu amo español, pues si vuelves aquí, o si desertaste de tu amo que es republicano ahora y quieres volver, vuelve con este indulto sin ningún problema, ¿no? Y esto, claro, genera los típicos debates de la época de que, bueno, sí, pero la propiedad del esclavo, ¿cómo hacemos con el esclavo? Que por lo menos que cumpla un tiempo de servicio, ¿no? Como que todos van a querer irse, la gente se va a quedar sin esclavos y demás, es parte de esos debates. Sin embargo, así se dio y no fueron pocos los esclavos que manifestaron su necesidad de indultarse. Y eso ya existía también es una estrategia de toda la guerra de independencia, indultar esclavos para ganar lealtades en uno u otro bando, ¿no? Y finalmente una cláusula que a mí me parece muy interesante, que serán comprendidos en este indulto los enemigos de independencia que se presenten a jurar fidelidad a la República, ¿no? Y ese juramento, que es una parte fundamental en los sistemas de antiguo régimen, que se extraiga también, se lleve hasta este punto, se mantenga la idea del juramento como una firma fundamental, ¿no? Como algo que garantiza que de verdad estás cumpliendo lo que quieres cumplir, es también muy interesante e indica mucho de cómo esta estrategia, cómo estas fórmulas del antiguo régimen, pues obviamente no se borran de un plumazo, ¿no? Y esto de una u otra manera, digamos que genera también ciertas dudas y dicen que a quiénes les podemos aceptar el juramento, quiénes sabemos que no nos pueden mentir. Y como que la fórmula que trataron de buscar es que fueran los desertores americanos, fueran los que tuvieran esa condición de que si juraban lealtad, pues vinieran, ¿no? Porque se decía, bueno, tienes familia en América, ya eres americano, es mucho más factible que vengas hacia nosotros que los españoles, ¿no? O que incluso que los españoles podían ver esto como un acto de docilidad del gobierno, ¿no? Esa relación entre la fuerza del gobierno y la que no. Y bueno, este fue el indulto que se construye, pero aparte de eso, dentro de la Constitución de Cúcuta se deja establecido quién puede conceder indultos, ¿no? Y quién puede conceder indultos, ¿por qué? Y el artículo 55 en el numeral 20, que es básicamente las facultades que tiene el Congreso legislativo, dice que el Congreso tiene la potestad de conceder indultos generales cuando le exija algún grande motivo de conveniencia pública. Y esta conveniencia pública es muy importante resaltarlo, no es una fórmula nueva, también se utilizaba en el antiguo régimen, pero básicamente esta idea de conveniencia pública va a estar todo el siglo XIX justificando las diferentes amnistías e indultos que se van a conceder dentro de los bandos en la guerra civil, que es otro fenómeno bastante interesante y que fue tratado colectivamente en el libro Paz en la República, ¿no? Pero esta idea justamente de conveniencia pública es clave porque ese es el bien general, básicamente, ¿no? La idea de conveniencia pública reemplaza esa idea del bienestar general y se dice, bueno, si conviene a la generalidad, hagamos un indulto y a través de ahí es que se van a hacer un montón de armisticios. Y se genera además una comisión de peticiones, la cual va a trabajar justamente en torno a dirimir estos juicios que venían durante todo este tiempo llevándose a cabo y que tenían relación con con las causas de la guerra, ¿no? Bien, y ya para ir cerrando, pues básicamente, digamos, en ese elemento, en ese 1821 está estructurada esa definición, ¿no? Está estructurada esa definición entre quién puede dar el perdón, cómo se maneja la lenidad y demás. Pero lo que nota uno después de 1821, ¿no? Lo que nota uno después de ese momento, es que hay dos procesos. Uno que empieza a dirimir y a resolver casos que venían desde anteriormente, ¿no? Que venían de 1816, 1817, venían desde toda esa área, ¿no? Venían desde esa época.
y se empiezan a dirimir, se empiezan a resolver y se empiezan a resolver definitivamente, ¿no? Yo tengo casos que empiezan en 1810 y finalmente se resuelven hasta 1819, 1821 se resuelven, ¿no? Y es lo que empieza a suceder, se empiezan a cerrar casos. Y empiezan a cerrar casos de una manera ejecutiva, es decir, casos en los que no hay posibilidades de comprobar, ya sea porque dicen, no lo voy a hacer, no tengo los documentos, o se quemaron los archivos, o que sea, no tienen las pruebas, pero igual hacen ese ejercicio, ¿no?, de cerrar de manera ejecutiva los casos. Pero lo que notamos es eso, que básicamente durante 1821, 24, progresivamente, lo que hay es decisiones marcadas por el Poder Ejecutivo. Y finalmente el Congreso de la República eleva al Poder Ejecutivo las solicitudes de indulto, y cuando tienen dudas lo elevan al Poder Ejecutivo. Y cuando las personas tienen la necesidad de recurrir a una gracia, finalmente se dirigen al gobernador, finalmente se dirigen al Poder Ejecutivo para que lo pueda redimir. Así no está establecido en ninguna parte que así lo tengan que hacer, ¿no? O sea, se dice que el Poder Ejecutivo puede quitar indultos particulares, pero básicamente son indultos que se dan de manera arbitraria. Incluso tengo un caso de Matías Alarcón, que fue un defraudador de la Real Hacienda, de la renta de sales de Gachancipá. Pues básicamente como defraudador no podía entrar dentro de un indulto general, pero en el paso del Libertador que hizo por esa localidad, aprovechó para ir con su memorial con Bolívar, y Bolívar le dijo, sí, estás indultado, y ese indulto pudo llevarlo hacia el alcalde parroquial. El alcalde parroquial lo dejó en libertad, pero luego el juez letrado de Hacienda lo mandó a encarcelar, porque básicamente un proceso que se llevó a cabo arbitrariamente y que simplemente se desarrolló dentro del Poder Ejecutivo, y nadie nunca marcó en el expediente que había sido indultado, y nadie nunca puso la hojita que le habían dado donde lo perdonaban, nunca la puso en el expediente, ¿no? Y ya encarcelado, pues tuvo que mandar una carta al secretario de Estado del Interior para que consultara con Bolívar o con alguno de sus ministros, y a través de ellos le pudieran dar la libertad, que básicamente fue lo que le dieron, ¿no? Y si esto lo miramos con toda esta dinámica que hubo durante la década del 20, que básicamente fue entre Bolívar subiendo sus poderes, extralimitando sus poderes, también recortándolos dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, cuando hubo las rebeliones de 1826 y demás, que ahí como que él disminuyó su rigor, pero rápidamente en 1827 pasó nuevamente a ejercer los decretos dictatoriales, que recordemos que en 1827 además Bolívar quedó como la cabeza del sistema judicial, la cabeza del Poder Judicial fue Bolívar, o sea que más inmiscusión en el Poder Ejecutivo que esa, ¿no? Y él básicamente durante todo su periodo de gobierno, durante todo el momento en el que estuvo en cargo del Ejecutivo, se dedicó a determinar quién moría y quién era perdonado. Es decir, de una u otra manera, aunque con ciertas limitaciones, tenía esa posibilidad, esa potestad, que hasta cierta manera se le había dado extraordinariamente, y que prácticamente no finaliza hasta su muerte y la división de la República, con la cual se construye otro proceso completamente diferente y se da pie entonces sí a un sistema donde las jurisdicciones y las cortes y demás tienen mucha más preeminencia que solamente la decisión del Ejecutivo. Y eso se va a ver perfectamente en el caso de José Sardá, que obviamente no voy a intervenir aquí porque serían otros 20 minutos al respecto, pero básicamente es como justamente el caso de Sardá, esa rebelión, esa conspiración contra Santander, la diferencia que hubo contra la conspiración de Bolívar es clave. Como ese juicio, como hubo un debate público, al contrario cuando fue la conspiración contra Bolívar, que fue en decisiones inmediatas, arbitrarias, entre perdones y castigos. Y con eso
creo que concluyo y muchas gracias. Bueno, vamos a terminar. Aquí no sé si alguien quiere hacer una pregunta de los que están. Serían 5 minutillos, más o menos. Si Jairo quiere preguntar algo, Estefanía. Bueno, entonces damos por finalizada nuestra mesa y muchísimas gracias a las personas que han venido.